Bueno, estamos de vuelta en Buenos Vecinos y vamos a meternos en las noticias políticas de esta semana. De este momento se aprobó la ley de presupuesto, en realidad se le dio media sanción en diputados, ahora tiene que ir a la Cámara de Senadores, con el presupuesto, con sus cositas, ¿no? Acá dicen no logró derogar la ley de financiamiento a la ley de discapacidad ni la ley de financiamiento universitario, la cual de todas maneras por ahora no estaría ejecutando. El proyecto fue aprobado con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. Sí, bueno, hicieron eso, votaron el artículo 75, que era esto de derogar la ley de universitaria y de discapacidad. Salió en contra, no la van a poder agregar en el presupuesto. Sí. Pero ayer hubo varios momentos en la pelea entre los diputados respecto al presupuesto. Uno de los más llamativos fue lo que dijo Pichetto respecto a los sueldos de los diputados. Y él dice que hay que ocuparse de los sueldos de los trabajadores, pero está hablando del sueldo de él y de las personas que estaban en la legislatura. No sé si ya lo podemos escuchar. Esto es lo que decía Pichetto. Pero lo que le digo es que en esta casa los salarios son muy pobres, también los de los legisladores. Y hay que tratar de reconstruir el salario de los trabajadores, ya que no podemos, porque queda mal, porque es políticamente incorrecto hablar de nuestras dietas, porque hay un montón de giles que hablan en televisión y cuestionan todo esto. Lo que digo es que por lo menos tratemos de mejorar la vida de nuestros trabajadores. Bueno, esto decía Pichetto, de que pide que mejoren su sueldo también a la par de lo de los trabajadores. Dice esto de que cobran pocos, dice que tienen sueldos muy pobres dentro del recinto. Sí, a ver. Yo opino como Pichetto. Yo no creo que sea. Yo creo que es una gran mentira lo de los sueldos de los diputados. El ahorro que te da el sueldo de un diputado es mínimo en comparación con, por ejemplo, quitar impuesto a las ganancias a empresas, a grandes empresas. Por ejemplo, quitar los impuestos a los autos de alta gama. Tendemos a creer que a menospreciar, a despreciar constantemente a la figura del Estado. El tema es, vos tenés a Miguel Ángel Pichetto, un señor que tiene una trayectoria política, que ha estado con el gobierno de Macri, que ha sabido articular en los distintos gobiernos, incluso siendo oposición. ¿Viste esto de la oposición constructiva o la oposición destructiva? Si hay un opositor constructivo, ese es Pichetto. Entonces, que Pichetto gane 2 mangos con 50. El tema es que eso lo dicen. Primero que nada, por ejemplo, Patricia Bullrich. ¿De qué trabaja Patricia Bullrich? De diputada. O sea que ahora senadora. De senadora. Debería vivir de su sueldo de senadora. Sí. Si el sueldo de senadora es 8 millones de pesos por mes, a Patricia Bullrich no le alcanza para vivir con 8 millones de pesos por mes. El tema es que Patricia Bullrich no vive de su sueldo de senadora. Toda la vida trabajó para el Estado, no sabemos muy bien de qué vive. ¿Alguien sabe de qué vive Mauricio Macri? Exactamente qué hace, de qué trabaja, cuál es su rol en el sector privado. Nadie sabe. Entonces, este es mi país. Y sí, yo quiero que en mi país los diputados tengan sueldos dignos de un diputado, de un representante de la nación. El tema es no deteriorar todo, ¿entendés? Porque, los trabajadores ganan poca plata. Tengo una solución, bajémosle el sueldo a los diputados. El trabajador va a seguir ganando poca plata, no cambia en nada. Tampoco es para... Pero bueno, a ver, yo estoy más del lado de los que piensan la política como algo real y no la chiquilinada de intratables, ¿viste? Es como, ¿cuánto que ganan los diputados? ¡Qué barbaridad! Sacale 3 millones de sueldo a cada uno de los diputados. A ver, de todas maneras, ¿dónde está la discusión? No importa cuánta plata te ahorres, el gobierno no la pone en los discapacitados, por ejemplo. Entonces, ¿para qué ahorran la plata? Esa es la pregunta que hace Pichetto, y también hay que entender que la política es eso, ¿eh? Mirá que está muy bien decir, no, tu plata no te la mereces.
Porque a mí me parece que vos sos un parásito de la sociedad, bla, 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 no te mereces nada. ¿Y el tipo que te va a agarrar? ¿Te va a dar la mano, se va a dar vuelta con los brazos atrás y se va a ir caminando a la casa? No, todos van a tironear por lo suyo. Pero bueno, habría que ver cuánto gana Martín Menem y ver si con eso le alcanza para vivir o vive de otra cosa. Bueno, ¿de qué otra cosa? Bueno, ¿cuántos contratos tiene con el Estado su empresa de seguridad, por ejemplo? Así cualquiera se queda sin quejarse del sueldo. A ver, bueno, Pichetto, un comentario. Yo siempre suelo estar del lado Pichetto de la vida. Ok. Pero bueno, entiendo también que tanta red social, tanto intratables, tanto compañía, genera un enojo con la clase política que hace que haya gente que crea que no le alcanza el sueldo porque su sueldo lo tienen los diputados. Para mí no, pero bueno, son opiniones. Bueno, a mí también me llamó la atención porque después lo van a poder ver en el Diario Sur seguramente hoy o mañana. Ayer fuimos a la calle a preguntarle a la gente qué opinaba de la reforma laboral y hubo un señor que me contó que bueno, que se quedó sin trabajo y me mencionó esto de que se aumentan los sueldos y él tenía que estar vendiendo flores en la calle para poder llegar a fin de mes, todavía no se pudo jubilar. Entonces la gente estaba enojada y en redes pasó lo mismo con este comentario de Pichetto, que lo estaban matando. El tema es, Pichetto, ¿votó a favor o en contra de las moratorias jubilatorias? De que haya moratorias para la gente que se quiere jubilar. Porque él trabaja de eso. El tema es, no, bueno, Pichetto en vez de 11 millones de pesos quiere ganar 15 millones de pesos. Listo. Pero en cambio hay otro que dona su sueldo. Listo. El que dona el sueldo, ¿votó a favor de la moratoria o en contra? Y el que quiere, aunque le aumenten el sueldo, ¿votó a favor de la moratoria o en contra? Y ahí está el tema. Porque, por eso te digo yo, el tema de las redes, de los diarios, demás. O sea, terminan confundiendo a la gente y ese señor cree que no tiene su jubilación porque Pichetto pidió ganar un poco más de plata. Y no ese es el tema. No está ahí la cuestión. De vuelta, después vemos. O sea, el problema no es que el diputado de la nación, ¿viste? Es como en Estados Unidos que dicen, qué orgulloso que yo los yanquis. Bueno, copiemos el orgullo yanqui, no solo lo destaquemos. Entonces, un diputado de la nación debería tener tú una investidura y demás bueno, después si está Lilia Lemoine también. Sí, que ayer se agarró con Miriam Bregman. De vuelta, ¿le alcanza la plata a Lilia Lemoine o vive de otra cosa? ¿O saca su plata de otro lado? ¿Quién le da su plata a Lilia Lemoine? Ayer me sorprendió y ahora vamos a ir escuchando la cantidad de diputados que leen. Sí. Y técnicamente estaba prohibido leer. Está prohibido leer porque vos tenés que decir lo que vos pensás. Que igual cuando no leían, sí. Ahora lo vamos a escuchar a Juliana Santillán de La Libertad Avanza. Cuando no leen, pasan, bueno, no sé si ya lo podemos escuchar lo que decía Santillán. Esto decía. El proyecto rompe con esa lógica, porque por primera vez en mucho tiempo estamos discutiendo presupuesto equilibrado, realista y basado en reglas, no en relatos, con una premisa de sentido común. El Estado no puede gastar más de lo que recauda, porque cuando lo hace, el costo siempre lo pagan los que trabajan, los jubilados y los sectores más vulnerables de la economía a través de la inflación. Este proyecto, presidente, prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5%, basado en inversión privada, reglas claras y respeto a la propiedad privada. Y acá vale recordar a Friedrich Hayek. Bueno, esto decía Juliana Santillán. Pasa esto, no leyó. Entonces es como que, ¿viste el video de Lizzy donde te digo no te digo nada? Fue más o menos algo parecido. O sea, lo que decía es esto de, es realista, basado en reglas, es lo único que dice sin leer. Después también estuvo, por ejemplo, no me sale el apellido de este hombre, Juesen, el libertario Juesen, de Tucumán, que cuando vio las fotos que habían llevado los de Unión por la Patria que decía Cristina Libre, se puso a hablar de eso, sí, en vez de hablar del presupuesto. Después Miriam Bregman se agarró con Lilia Lemoine, que eso ya es la costumbre ahora que son compañeras de recinto. Sí. Y nada, era muy gracioso ver las diferentes posteos que uno decía domó Lilia Lemoine a Miriam Bregman y del otro lado era Miriam Bregman destruye a Lilia Lemoine. Sí. La verdad es que lo de ellas dos es gracioso porque los dos suben el mismo video y uno pone tal domó a tal y el otro pone no, sabe cómo se fue domada, se fue. Pero bueno, de vuelta, es como si cada una de esas domaciones anotara un punto y cada uno fuese de un equipo
Y vamos, Lilia de Moine domó a Miriam Bregman, punto para mí, punto para el otro. Y todo el mundo está jugando a que su equipo haga la mayor cantidad de goles posibles mientras se sigue yendo la plata en intereses de la deuda, ¿no? Y otro de los momentos de ayer es el diputado Almirón de Chaco, que ayer le agradece al gobierno nacional porque, según él, Increíble. en el presupuesto incluyen algo que favorece a su provincia y se mete un diputado de Santa Fe de Unión por la Patria, Germán Martínez, y le dice hay un error en lo que está leyendo el diputado Almirón, y esto decían. Un presupuesto donde no puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto. Quiero agradecer en nombre de todos los correntinos y chaqueños la incorporación en el artículo 27 del puente Chaco Corrientes. Martínez. Sí, gracias, presidente, gracias, diputado Yedlin. No es ningún tipo de chicana, pero recién lo que se leyó por parte del diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Corrientes fue respecto al puente Chaco Corrientes, que mencionó que está incluido en el presupuesto en el artículo 27. Ese es nuestro dictamen, está incluido en nuestro dictamen, el dictamen de Unión por la Patria. Bueno, La pregunta con lo de Pichetto, y acá sí que tenés el clip si querés, que es Pichetto, esto y esto que digo ahora. La pregunta es, ¿tenemos que bajarle el sueldo a los Pichetto para que estén a la altura de lo que vale un diputado como este? ¿O el problema no es el sueldo, sino que hay que buscar mejores diputados? O sea, hay que buscar diputados dignos de un sueldo de un diputado de la nación argentina, o hay que bajarle el sueldo a todos y acostumbrarnos a que los diputados son este tipo de inútiles. No se puede ser tan inútil. El tipo se equivocó, se confundió, creyó que todas esas obras eran del gobierno de Milei. y eran todas de Unión por la Patria. Y eran todas propuestas que después rechazaron porque eran de Unión por la Patria, que estaba pidiendo la obra pública, y el gobierno de Milei no hace obra pública, no sabe dónde está parado el tipo. Él tiene 4 o 5 consignas, compró la candidatura, lo pusieron de diputado y ahí está. Además, cosas mínimas como saber esto de no hacen obra pública desde el gobierno, es algo que no dijeron desde el principio, no lo van a hacer ahora, y él le agradece, pero me dio mucha risa además, cuando lo ves, él lo dice muy contento agradeciéndolo, y nada, después el diputado de Santa Fe le dice, no es chicana, pero es nuestro lo que está leyendo. Le tiene que aclarar que no es chicana porque la chicana se cuenta sola. O sea, es una chicana que realmente se cuenta sola. No es chicana porque lo que voy a decir es una chicana, sí o sí, porque sos un idiota y te lo tengo que hacerse ver. Pero bueno. Bueno, y después ayer, fue esto. Diputados fue esto que escuchamos, lo leían, si no lo leían, después, por ejemplo, el libertario Zapata de Salta cuestionó de vuelta, no sé si te acuerdas en su momento, decían esto de los penes de madera. Sí. Bueno, y dice, ¿por qué, la gente que compró estos penes ahora le critican a Sturzenegger, que es fan de Star Wars? También son cosas que salían de la nada. Están hablando del presupuesto, de la ley universitaria que querían derogar. Y bueno, se agarraron así todos contra todos. Después también Grabois tuvo su momento de gritar, que no se entendía bien a dónde iba, que sigue con este personaje de Katniss de los Juegos del Hambre. ¿Viste que era eso al final? Era eso. Yo te dije. Yo lo dije. No, yo te dije. ¿Fuiste vos primera? Puede ser, no me acuerdo. Pero qué tremendo, lo vimos y dijimos, parece los Juegos del Hambre. Y después el tipo le preguntaron y él dijo, porque él se debe creer que es Katniss. Y que Milei es Snow. Pobre Snow. ¿Qué tipo? La verdad. Pobre Katniss. La verdad. Porque no tenemos a nadie a la altura para que sea Katniss. Ni de Snow. Tampoco. Si querés saber quién era un buen Snow. Macri. Y sí, a nosotros nos robaron nuestro... No. Macri era literalmente el señor Burns. Sí. Bueno, el otro día se contó una anécdota. ¿La del padre? La de los cazadores. Que él iba con su papá en un auto en China. Sí. Y que el auto oficial lo llevaba del aeropuerto a la sede del gobierno. Y que el auto iba pisando gente. Es buenísimo. Iba pisando gente y él iba con el padre y él decía que miraba así y decía, bueno, no sé, supongo que acá será así. Y iba pisando gente con el auto del padre. Es el capítulo de Los Simpsons que le dice, nadie es tan malo en serio en la vida real. Sí. Y está el señor Burns en la ventana matándose de risa. Así, igualito. A mí me dio un poco de pena igual la que contó esa que el padre le dijo, votaría a la Cámpora antes de votarte a vos. Es un tema, ¿viste? Hay al psicólogo cuando pasan esas cosas. Es un tema. ¿Sabes cuál es el problema? Te voy a contar acá entre nosotros. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál?
Vos decís que va el psicólogo, que tiene que ir No, que Macri habría o Franco. No, Macri, pobre, después lo que le dijo el padre. Ah, Hay que resolver esos porque traumas. Franco Macri podría haber ido al psicólogo también. También. A ver por qué no lo quería al hijo. Y sí. El problema es cuando vos sos el que le paga al psicólogo. Ah. Y el psicólogo te dice, no, pero vos sos que tenés que cambiar esto. Y no, yo no tengo que cambiar esto. Ah, no, tenés razón. Seguí viniendo. Ese es un tema con los padres que no quieren a sus hijos. Bueno, Y sí. ayer estuvo Milei en la misa. Mm, Estuvo con el Gordo Dan. Nada, la recibida fue con Panic Show, a los gritos, a lo que nos tiene acostumbrado el presidente. Y uno de los temas de los que hablan es el Gordo Dan le pregunta por Petro, el presidente de Colombia, y le dice, el presidente de Colombia te bardeó mucho, y le pregunta al presidente qué es lo que él opina, y esto decía Javier Milei. Se esforzan, exacto. No te quiero hacer pelear ni generar ningún conflicto internacional, por favor, pero él te ha bardeado mucho y cada vez que puede lo hace, pero ¿qué opinión te merece el señor Gustavo Petro? Recurrentemente, digamos, te pega, yo creo, por motivos ideológicos, Pero con es Trump que- ha hecho lo mismo. No, pero es que... Ha llamado, perdón, no sé si viste en Estados Unidos, llamó a las fuerzas de Estados Unidos Claro. a levantarse en contra del presidente Mirá, Trump. Sí. ¿Sabes qué? Lo van a juzgar la historia y las urnas. Y yo un poco también después, cuando el No, próximo- bueno, te lo digo. Bueno, Y la justicia. Bueno, veremos. Bueno, esto decía el presidente Milei de Petro, dice que lo va a juzgar la historia. Me llamó la atención que el Gordo Dan lo interrumpió y no pasó nada. ¿Viste? Le dijo, pará. Y me siguió me hablando. sorprendió. Y no, porque está claro quién manda ahí. Así que, bueno, esto decía Milei respecto a Petro. Y después le preguntan sobre qué va a hacer en la política después de este mandato cuando termine. Y Milei promete que va a desaparecer una vez que termine su mandato. Esto decía. a mí a veces me sorprende. Una de las cosas que yo lo hablaba con mi hermana el otro día, digo, serán 4, serán 8, digamos, o sea, pero el día que yo dejo la función, desaparezco. Podrías no dejarla más. No, digo, yo me voy a ir a vivir. Lamentablemente. Digo, Pero es la única vez que está andando bien el país, para eso. no, pero Bueno, esto decía el presidente que promete que una vez que se termine el mandato, se va a desaparecer. Desaparecer no, que no trabaje si no quiere, pero que desaparecer no. Por suerte en este país todavía los presidentes, como corresponde a su investidura, tienen una jubilación muy especial, una jubilación que se dice de privilegio, y a mí me parece que está bien que así sea. Yo creo que un presidente a los 8 años se debería ir del gobierno, no debería volver, y no debería volver a trabajar tampoco. No debería tener que volver a trabajar si fuiste 8 años presidente de la nación. Para mí. Ahora, no, desaparecer no. O sea, yo le diría a un fiscal que actúe de oficio y apenas termine el mandato le prohíba salir del país, porque desaparecer no se puede desaparecer. Hay que estar acá rindiendo cuentas. A menos que pase lo que yo dije que iba a pasar. Pero bueno, no sé. Y después se dio este momento que la verdad es que para ser el presidente quien lo dice, Ujú. uno esperaría que haya más repudio, quizás. Milei le preguntan por las marchas de los jubilados de los miércoles. Ujú. Trata a los jubilados de sucios, pero lo más interesante es cómo termina este audio, lo que dice al final el presidente de la Nación, Javier Milei. Lo que es trabajar, bañarse tampoco. Por eso cuando aparece la caprichosa los... Se pone nervioso. nada, hoy estaba hablando con la ministra y me dice, ya hicimos una descarga, ahora vamos por la otra. Dije, bueno, estamos bañando gente. Esto decía él del camión hidratante, que le tiran, hidrante, que le tiran a los manifestantes. Él dice que están bañando gente. Bien. Está bien. A mí me pareció bastante llamativo porque después tenemos a Monteliva diciendo nadie me pregunta por los policías, y por estas cosas puede ser que no les pregunten por los policías porque está el presidente de la Nación riéndose de los jubilados. Es verdad, tenés razón. O sea, la verdad es que es bueno lo que mencionas, porque la ministra de Seguridad dice nadie pregunta por los policías. Sí, los policías, nada.
O sea, no se me ocurre ahora, pero ¿qué le van a decir? ¿Los estaban bañando? ¿Los estaban...? Nada, estaría bueno que... No me gusta a mí reprimir a nadie, tampoco creo que haya que reprimir a los funcionarios ni al presidente, pero sí le vendría bien bañarse a él, ¿no? Tanto que habla de todo eso, si es una mugre andante el tipo. Ah, así es el Jabo, te dicen. Bueno, pero después que no mande a bañar a nadie, si el tipo no se baña. Eso primero. Y después... Nada, es un poco triste también. O sea, es un poco triste imaginarse a alguien que escucha a Milei decir, a mí me gustan las batallas de gallos, las batallas de los gallos, que son peleas discursivas, ¿sí? Entonces, cuando alguien le dice a otro una frase contundente, Sí. me genera una especie de goce, de placer, ¿sí? Soy el mejor maldito freestylero que se ha parido. Y yo digo, ¡oh! ¡Qué inteligente lo que dijo! Que me genera un goce, un placer. Me da mucha tristeza ese chico que está viendo al presidente decir la caprichosa y dice, ¡oh! El presidente, la caprichosa. El presidente habló de la caprichosa. Y siente el goce a partir de escuchar eso. A mí me da mucha tristeza esa gente. Pero bueno, qué sé yo. Sí, después, bueno, al final se dio Todo el esto momento... existe mientras el dólar se mantenga, mientras le sigan prestando plata al gobierno y por eso tenga con qué pagar los intereses de la deuda. Porque el 40% que lo votó en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la última elección, solo está atado a eso. Solamente a eso. Solamente a la idea de que, bueno, el dólar está estable, entonces la inflación ya no es descontrolada y bla, 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 bla. La inmensa mayoría de la gente no siente ningún goce al ver al presidente decir la caprichosa, porque básicamente lo ve como a un estúpido. Entonces ahí se ve lo que están en la mesa, se ríen a propósito. Se le reían de todos los chistes. Una risa completamente forzada, parece el loquito del curso al que le tenés que reír. Qué chistoso. Por eso, tío, como un nene. En el fondo los chistes de los nenes no dan risa, de verdad, pero uno se ríe por ternura. Bueno, así se lo trata al presidente, ¿viste? Con ternura. Bueno, ayer cayó con el mameluco de YPF. Había una especie de doble de Milei afuera, de carajo, y el presidente le regaló otro mameluco de YPF. Después también le hizo un chiste con el aire acondicionado y era eso, todos se reían de estos chistes. Claro. Y había filas de cuadras de gente esperando a verlo. Sí. Y después había uno de sus seguidores, viajó desde Mendoza y mostró el tatuaje, no sé si lo pudiste ver. Es una cosa gigante en el medio del brazo, medio raro el logo que se hizo de las Fuerzas del Cielo, pero esa es la gente que lo fue a ver ayer al presidente en carajo. Sí, lo vi, un tatuaje que se hizo, nada, qué sé yo. A ver, en la juventud está bueno ser apasionado con algo. Algunos se apasionan según el momento histórico con la izquierda, como pasó en la primera década del siglo. Algunos se apasionan con la derecha, como pasa ahora. Lo bueno es que a partir de cierta edad todos somos peronistas. Bueno, lo metí ahí. Un bocadillo. No, digo, a partir de cierta edad te das cuenta que ni una cosa ni la otra. No te hagas tatuajes de Cristina Kirchner, no te hagas tatuajes de las Fuerzas del Cielo, sería mi recomendación, pero bueno. No se hagan tatuajes de ningún político. Porque después, bueno, hay que ver este señor si va a salir con el brazo en musculosa después de que Milei no sea más el presidente. Sí, lo que tiene de bueno eso contra una cara de Cristina Kirchner es que podés decir que es el escudo de tu club de barrio. Ponele. O sea, nadie sabe qué es. Y pero si tenés tatuado Argentina será próspera. Bueno, no sabía esa parte. Bueno, sí. Está bien. Bueno, los muchachos de las Fuerzas del Cielo. Contó que le regalaron muchos mamelucos al presidente que usa 2 por día, con 30 grados de temperatura. Él anda en mameluco de YPF todo el día. No sé qué onda el tema de la luz, con los aires acondicionados. Probablemente no sea ningún problema. Para eso seguro hay plata. Ayer el Gordo Dan le hizo un chiste de eso porque había uno de estos... los compañeros de estudio del Gordo Dan, que todos estos que son iguales, estaba agarrado así del frío que le estaba dando el aire acondicionado. Milei estaba de mameluco y en un momento Milei lo mira y le dice, vos tenés frío. Y le dice, si querés, le dice, apagá el aire y cuando a mí me esté yendo el aire a mí, lo volvemos a prender. Y el Gordo Dan le dijo, no, si ahora la electricidad no sale nada, lo dejamos prendido. Y se reían entre ellos. Brisa en este momento.
siendo congelada por el aire acondicionado. Que, Iba a decir, eso es lo que hacemos nosotros acá. claro. Y lo dejamos Prendemos prendido un rato. porque... Pero no bueno, tengo él no un viene con mameluco. yo. Hasta que alguien se congela. El mameluco ya lo tengo en el cuerpo. Yo soy como el gordodán. Ok. Bueno, el presidente también es bastante gordito igual, ¿eh? No, pero no te compares con el Gordodán, no te tires tan abajo. Pero el presidente también es gordito. Por eso usa la ropa que usa. Para Por que eso no se lo vean. Claro, porque en vez de vérsele las tetas, se le ve toda una pelota grande. Sí. Si usara una remera apretada, se le notarían las tetas al presidente que tiene para repartir. Bueno, ¿qué más? No, bueno, ahora mañana se va a seguir debatiendo esto. Tiene primero que pasar a Senado la parte del presupuesto y después se tiene que empezar a debatir el tema de la reforma laboral, que es lo que estamos todos esperando, expectantes, a ver qué es lo que pasa, porque se están diciendo muchas cosas. Acá hablé alguna vez, y si querés, déjame a mí. Acá hablamos alguna vez de, a veces chicanero, a veces un poco en sorna, un poco con risas, pero me gusta interpelar al que está escuchando, al que está aprendido a esto, al que está, sobre todo al que está más confrontativo con algo de la realidad que contamos. Pero cuando la realidad te da la razón, el periodista tiende a hacerse el autobombo, ¿viste? Hace un tiempo que venimos hablando de que para lo único para lo que gobierna el gobierno es para generar cada vez más intereses de la deuda y pagarlos, ¿sí? Pide deuda, no paga el capital, paga únicamente los intereses y esos intereses año a año van creciendo. Él dio un discurso donde miró a los diputados, porque era una apertura de sesiones, miró a los diputados de Unión por la Patria y dijo, esto ustedes no lo van a entender porque suman despacio, ¿se acuerdan? Y hablaba de despejar una X, ¿sí? Esa X era los intereses de la deuda. Es decir, el gobierno arma los presupuestos poniendo primero los intereses de la deuda y después ver cuánta plata le sobra para repartir entre todo lo demás. Así lo explicó el presidente yo después si alguno suma despacio, capaz no lo entendió, pero eso fue exactamente lo que dijo el presidente en la apertura de sesiones cuando explicó lo de la X. Y vieron que antes se hablaba mucho, y por eso Milei hoy es presidente, de cómo organizar la economía casera, ¿no? Vos en tu familia, ¿gastás más plata de la que entra? No. Entonces, ¿por qué el gobierno debe gastar más plata de la que le entra? La discusión es tan fácil como, bueno, entonces hay que gastar menos. Bueno, hay que ser padre de familia y decir, vamos a gastar menos. Yo creo que un padre de familia debería decir, hay que ganar más, no gastar menos. Y sobre todo, si al fin y al cabo hay que gastar menos, ese gastar menos no se aplica a los chicos y mucho menos si esos chicos tienen alguna discapacidad. Pero, hablando de administrar el Estado como si fuese una casa, el gobierno lo que hace es pedir plata prestada. Después la tiene que devolver, pero la mantiene sin devolverla, repito, con los intereses que va pagando año a año, para lo cual ajusta. Así que habría que preguntarse alguna vez, ¿qué pasa si yo en mi casa llega alguna vez el fin de mes y me doy cuenta que me ingresó menos plata de la que tengo que gastar? Bueno, entonces puedo gastar menos, o si esos gastos son imposibles de tapar, puedo pedir plata prestada. Una de esas maneras es, por ejemplo, usar una tarjeta de crédito. Usar una tarjeta de crédito te permite gastar plata que todavía no tenés a cambio de un interés que vas a tener que pagar. ¿Qué pasa si al mes siguiente volvés a tener más gastos que ingresos? Además, tenés la deuda que tenés que devolver y además tenés los intereses de esa deuda que tenés, entonces vas a tener que pedir un poco más de plata prestada, es decir, usar la tarjeta de crédito un poco más. Lo dijimos alguna que otra vez y he hecho algún que otro chiste mirando a la cámara diciendo, no te hagas el boludo, que vos también tenés la tarjeta de crédito explotada. ¿Por qué? Porque lo dicen los datos que da el Banco Central. Según el Banco Central, un 10%, uno de cada 10 que usa tarjeta de crédito ya está en mora. ¿Qué es estar en mora? ¿Que tiene la tarjeta de crédito explotada? No, que la tiene explotada y que ya pasó un tiempo, creo que son 60 días,
porque a todos nos pasó con nuestra primera tarjeta de crédito, dijimos, wow, y después, entonces, 60 días, y a partir de ahí ya estás en mora, ya no te dan más la tarjeta de crédito, no la puedes usar, no te dan más esos préstamos personales nuevos, cortitos que hay, hasta Mercado Libre te dice, mira, no te puedo prestar plata porque según el Banco Central vos estás en mora. Y eso además aplica a todo lo que es tu memoria crediticia de por vida, ¿sí? Vas a tener que pedir muchos préstamos y pagarlos a tiempo para que te vuelvan a prestar plata y mejores tu línea de crédito. El otro día, cuando a último momento del programa nos pusimos a festejar el gol de Montiel, que había ganado el premio de Best, al mismo tiempo había un soldado en la Quinta de Olivos que había aparecido muerto. La cucardía salió rápidamente a decir qué están ocultando, qué habrá pasado, mirá qué distinto a cuando pasó con Nisman, ahora van a decir que seguro se suicidó, y todo parece indicar que el chico se suicidó, ¿sí? Hay una carta que dejó escrita para su familia, ahora entiendo que iban a hacer una pericia porque la familia pidió una pericia para saber si realmente es la letra del chico. Uno cuando ve una familia en duelo piensa eso y dice, bueno, hagamos la pericia, veamos, pero todo parece indicar, porque no hay que tirarle al gobierno cosas que no son, porque acá no queremos anotar goles ni nada, todo parece indicar que el chico se suicidó. ¿Por qué se suicidó? Porque el chico debía 2 millones de pesos de tarjeta de crédito. ¿Cuánto gana? 600.000 pesos. Hay más de uno que va a estar escuchando esto, no sé, algún comerciante, sobre todo algún padre de familia, y va a pensar, 2 millones de pesos no es tanta plata. Y perder la vida de un joven de 21 años, de un hijo de 21 años, por 2 millones de pesos, te parte al medio. Porque decís, 2 millones de pesos los consigo de alguna manera, le pago la tarjeta y después vemos, hijo. Pero el chico era soldado. El chico tenía evidentemente un sentido de la autorresponsabilidad tan grande que la vergüenza lo hizo tomar esa decisión. 2 millones de pesos. Los soldados que están dando vueltas cuidando al presidente ganan 600.000 pesos por mes. 600.000 pesos por mes por estar todo el día cuidando al presidente en la Quinta de Olivos. No pudo mantener su nivel de vida, habrá tenido alguna novia que llevaba a comer una hamburguesa, unas hamburguesitas o qué, obvio mi amor, yo pago, y así terminó con una deuda de 2 millones de pesos. Una vida, por 2 millones de pesos. Yo creo que si administramos el país de esa misma manera, el país no se puede suicidar, pero tarde o temprano va a pasar algo parecido. Hasta las 12 del mediodía, buenos vecinos en la radio de tu ciudad.